Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién era Alan Pinkerton. Acompáñanos en este recorrido y descubrir los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. Alan Pinkerton fue un tonelero, abolicionista, detective y espía escocés-estadounidense, conocido por crear la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton en los Estados Unidos y por su afirmación de haber frustrado un complot en 1861 para asesinar al presidente electo Abraham Lincoln. Pinkerton nació en el área de Gorbals de Glasgow el 21 de agosto de 1819, siendo el segundo hijo superviviente de Isobel McQueen y William Pinkerton. Dejó la escuela a la edad de 10 años, después de la muerte de su padre. Pinkerton leyó con voracidad y fue en gran medida autodidacta. Tonelero de profesión, participó activamente en el movimiento cartista escocés cuando era joven. Alan no fue criado en una educación religiosa, por lo que fue ateo durante toda su vida. Alan Pinkerton se casó con Joan Carfrey, una cantante de Doddington, en Glasgow, el 13 de marzo de 1842. Permanecerían casados hasta su muerte. Pinkerton emigró a los Estados Unidos a finales de ese mismo año. En 1843 se estableció en Dundee Township, Illinois, 50 millas al noroeste de Chicago. Allí construyó una cabaña y fundó una tonelería, enviando a buscar a su esposa a Chicago cuando la cabaña estuvo terminada. Para el año 1844, Pinkerton ya trabajaba para los líderes abolicionistas de Chicago y su casa en Dundee era una parada del ferrocarril subterráneo. Pinkerton se interesó por primera vez en el trabajo de detective criminal mientras deambulaba por los bosques alrededor de Dundee buscando árboles para hacer duelas de barril. Allí se encontró con una banda de falsificadores que podrían haber estado afiliados a los famosos banditti de la pradera. Después de observar sus movimientos durante algún tiempo, informó al sheriff local, quien los arrestó. Esto llevaría más tarde a que Pinkerton fuera nombrado en 1849 como el primer detective de policía en Chicago, condado de Cook, Illinois. En 1850 se asoció con el abogado de Chicago, Edward Rocker, al que conoció en un salón masónico local, para formar la agencia de policía del noroeste, que más tarde se convirtió en Pinkerton & Company, y finalmente en la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, que todavía existe hoy como Pinkerton Consulting and Investigations, y que desde 1999 es una subsidiaria de la empresa Securitas. La insignia comercial de Pinkerton era un ojo muy abierto con la leyenda "Nunca dormimos". En el apogeo de su poder, la agencia de detectives Pinkerton será la organización privada de aplicación de la ley más grande del mundo. A medida que Estados Unidos se expandió en territorio, el transporte ferroviario aumentó. La agencia de Pinkerton resolvería una serie de robos de trenes durante la década de 1850. Fue entonces cuando Pinkerton entró en contacto con George B. McClellan, entonces ingeniero jefe y vicepresidente del Ferrocarril Central de Illinois, y Abraham Lincoln, un abogado que en ocasiones representaba a la empresa. En 1859, Alan Pinkerton asistió a las reuniones secretas celebradas por John Brown y Frederick Douglass en Chicago junto con los abolicionistas John Jones y Henry O. Wagoner. En esas reuniones, Jones, Wagoner y Pinkerton ayudaron a comprar ropa y suministros para Brown. La esposa de John Jones, Mary, supuso que los suministros incluían el traje con el que ahorcaron a John Brown, después del fracaso de la incursión sureña de Brown, para iniciar una revuelta de esclavos en Harper's Ferry en noviembre de 1859. Cuando comenzó la guerra civil, Pinkerton sirvió como jefe del servicio de inteligencia de la Unión durante los primeros 2 años, evitando un presunto complot de asesinato en Baltimore, Maryland, mientras custodiaba a Abraham Lincoln en su camino a Washington, D.C., además de proporcionar estimaciones de los confederados y números de tropas al general George B. McClellan cuando comandaba el ejército del Potomac. Sus agentes Pinkerton a menudo trabajaban encubiertos como soldados y simpatizantes confederados para recopilar inteligencia militar. El propio Pinkerton sirvió en varias misiones encubiertas como soldado confederado, utilizando el alias Mayor A.G. Allen. Trabajaría en todo el sur profundo en el verano de 1861, centrándose en fortificaciones y planes confederados. Allen sería descubierto en Memphis y tuvo suerte de escapar con vida. Este trabajo de contrainteligencia
realizado por Pinkerton y sus agentes es comparable al trabajo realizado por los actuales agentes especiales de contrainteligencia del ejército estadounidense, en los que la agencia de Pinkerton se considera una de sus primeras predecesoras. Pinkerton sería sucedido como jefe del servicio de inteligencia por Lafayette Baker. Estas acciones, realizadas por la agencia Pinkerton, precedieron y sentarían las bases para el establecimiento del Servicio Secreto de los Estados Unidos, que hasta el día de hoy tiene la tarea de velar por la seguridad de los presidentes actuales y anteriores de los Estados Unidos. El Servicio Secreto Oficial sería fundado el 5 de julio de 1865, menos de 3 meses después del asesinato de Abraham Lincoln. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Algunos historiadores militares han criticado duramente la información de inteligencia que Pinkerton proporcionó al ejército de la Unión, que en su mayor parte eran datos brutos no digeridos. Dicen que las estimaciones de Pinkerton sobre el número de tropas rebeldes, derivadas de sus crédulos interrogatorios de prisioneros confederados, desertores, refugiados, esclavos fugitivos y civiles no acostumbrados a contar grandes cuerpos de hombres, exageraban gravemente el tamaño de esas formaciones, a veces casi duplicando su tamaño real. Los números de Pinkerton hicieron que McClellan creyera constantemente que las fuerzas confederadas a las que se enfrentaba lo superaban drásticamente en número. La acción de McClellan le hizo evitar acciones ofensivas casi por completo en favor de la guerra de asedio y adoptar una postura defensiva. Esto lo llevó a retirarse en la campaña de la península, por lo que pensaba que debido al número, eran incapaces de poder aplastar el ejército de Virginia del Norte de Robert E. Lee en la batalla de Antietam, y a su demora innecesaria en cumplir las órdenes de perseguir al ejército de Lee mientras se retiraban de su invasión de Maryland de regreso a Virginia. Todas estas acciones se basaron en la firme confianza de McClellan en los informes de Pinkerton, aunque el problema se vio agravado por la ineptitud en la recopilación de inteligencia del general de brigada Alfred Pleasonton, jefe de caballería de McClellan, y su fuente alternativa de información de las tropas enemigas, cuando Pinkerton no tenía agentes en el lugar. Por otro lado, Edwin C. Fischel, escritor e historiador, sostiene que las cifras de fuerza de las tropas que Pinkerton pasó a McClellan eran relativamente precisas y que el propio McClellan tenía la responsabilidad principal de inflar esas cifras a niveles tremendamente irreales. Después de los servicios de Pinkerton para el ejército de la Unión, continuó entre otras con su búsqueda de ladrones de trenes, incluida la banda de Reno. Fue contratado por las compañías ferroviarias expresas para rastrear el forajido Jesse James, pero después de que Pinkerton no logró capturarlo, el ferrocarril le retiró su apoyo financiero y Pinkerton continuó rastreando a James por su propia cuenta. Después de que James supuestamente capturó y mató a uno de los agentes encubiertos de Pinkerton, que estaba trabajando encubierto en la granja vecina a la granja de la familia James, abandonó la persecución. Algunos consideran este fracaso la mayor derrota en vida de Alan Pinkerton. En 1871, el Congreso asignó $50,000, aproximadamente el equivalente a $1.221.000 de ahora, al nuevo Departamento de Justicia para formar una suborganización dedicada a la detección y el enjuiciamiento de los culpables de violar la ley federal. La cantidad era insuficiente para formar una unidad de investigación interna, por lo que subcontrataron los servicios a la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton. Sin embargo, cuando se filtraron noticias sobre la participación de los Pinkerton en la actividad rompehuelgas, los legisladores comenzaron a presionar contra los contratos gubernamentales con los Pinkerton. En 1872, el gobierno español contrató a Pinkerton para ayudar a reprimir una revolución en Cuba que pretendía poner fin a la esclavitud y dar a los ciudadanos el derecho a voto. Si Pinkerton, un ferviente abolicionista y odiador de la esclavitud, sabía esto, deja claro que antepuso sus intereses económicos. El gobierno español aboliría la esclavitud en 1880 y un real decreto abolió los últimos vestigios de ella en 1886. A mediados de la década de 1870, Franklin V. Gowen, entonces presidente de Philadelphia and Reading Railroad, contrató a la agencia Pinkerton para investigar los sindicatos en las minas de la empresa. Un agente de Pinkerton, James McParland, utilizando el alias James McKenna, se infiltró en Molly Maguires,
una sociedad secreta del siglo XIX compuesta principalmente por miembros del carbón irlandeses estadounidenses, lo que provocó la caída de la organización laboral. 20 miembros sospechosos de Molly Maguire fueron declarados culpables de asesinato, conspiración y otros delitos y ejecutados en la horca entre 1877 y 1878. Alan Pinkerton moriría en Chicago el 1 de julio de 1884. Se suele decir que Pinkerton resbaló en la acera y se mordió la lengua, lo que le provocó gangrena. Los informes contemporáneos dan causas contradictorias, como que sucumbió a un derrame cerebral ya que lo había sufrido un año antes, o a la malaria que había contraído durante un viaje al sur de los Estados Unidos. Independientemente, en el momento de su muerte, había creado un sistema y estaba trabajando en él, con el fin de centralizar todos los registros de identificación criminal. En nuestros días, es la Oficina Federal de Investigaciones quien mantiene dicha base de datos. Pinkerton está enterrado entre su esposa y Kate Warren, una de sus detectives Pinkerton, en la parcela familiar del cementerio Graceland, Chicago. Pinkerton produjo numerosos libros de detectives populares, aparentemente basados en sus propias hazañas y las de sus agentes. Algunos se publicaron después de su muerte y se considera que estuvieron más motivados por el deseo de promover su agencia de detectives que por un esfuerzo literario. Después de su muerte, la agencia Pinkerton continuó funcionando y pronto se convirtió en una fuerza importante contra el movimiento laboral que se desarrollaba en Estados Unidos y Canadá. Esta postura cambiaría la imagen de los Pinkerton durante años, ya que estuvieron involucrados en numerosas actividades contra los trabajadores durante y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Actualmente, Alan Pinkerton es miembro del Salón de la Fama de la Inteligencia Militar. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.